Hermanos, esta noche quiero que me acompañen a revisar así rápidamente una historia que es bien impactante. Por lo menos cuando yo estaba meditando en este texto, me impactó bastante algunos de los principios que están aquí en este texto. Así rápidamente para no tener que leer todo el capítulo 15 del primer libro de Samuel, ahí búsquelo, les quiero contar que Dios había mandado, primero había había mandado a que ungieran a Saúl como rey de Israel, el primer rey. Y dentro de sus responsabilidades como rey, Dios le había encargado que fuera y destruyera a los amalecitas y que arrasara con todo, personas, animales y cosas, que no dejara a nadie vivo y que no tomara ninguna prenda del botín de esa batalla. Ese era el encargo que Dios le había dado. Pero pasaron situaciones un poco diferentes a lo que Dios había ordenado al rey Saúl. Y antes de que vayamos a leer, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, ponernos a pensar que aquí en la tierra Dios ha delegado autoridad. Toda autoridad aquí en la tierra es delegada de parte de Dios. Si ustedes recuerdan en el momento en el que Pilatos estaba hablando con Jesús antes de llevar a cabo el juicio para entregarlo y que fuera crucificado, Jesucristo mismo le mencionó a Pilatos que no tenía autoridad si no le fuera dada de arriba. Ese principio aparece aquí también reflejado. Y en nuestra vida tenemos que estar claros. Aquí en la tierra hay representantes de diferentes tipos de autoridad, pero todos la hemos recibido del cielo, de parte de Dios. En Él reside la autoridad total sobre todas las criaturas, sobre toda la creación, visible e invisible, de lo que entendemos y hasta de lo que no entendemos. Dios tiene la soberanía para decidir sobre cualquiera de nosotros y sobre cualquiera de sus criaturas. Sin embargo, Él ha querido establecer un orden dentro de sus criaturas y ha delegado autoridad. Por ejemplo, aquí en la iglesia, los pastores y el consistorio tienen autoridad delegada de parte de Dios para cuidar de las ovejas del Señor, del rebaño. En la escuela, los maestros, los directores tienen autoridad sobre sus alumnos y los alumnos les deben respeto porque también han recibido de Dios autoridad. Los gobiernos, los reyes, los presidentes, los primeros ministros también han recibido autoridad. Muchas veces ellos piensan que solo es el pueblo o el Congreso o los diputados quienes les han concedido autoridad. Y muchas veces se saltan de ver que realmente es Dios quien les ha concedido un poquito de autoridad por un breve tiempo mientras están en esa posición. En este caso, Saúl había recibido de parte de Dios autoridad, pero también esa autoridad debe rendir cuentas. Tarde o temprano tenemos que rendir cuentas. En nuestros hogares, en nuestras familias, los padres y las madres de familia también somos objeto o somos representantes de la autoridad de Dios delante de nuestros hijos y delante de los nietos, los que ya lo tienen. Y los hijos y los nietos deben respeto y reconocimiento a la autoridad que Dios le ha dado a sus padres y a sus abuelos. Pero también como padres, como madres, como abuelos o cualquier posición en la que Dios nos permita servirle a otros o estar en el cuidado o la responsabilidad sobre otros también nos va a pedir cuentas el Señor y vamos a tener que rendirle cuentas a Él tarde o temprano. Acompáñame a leer aquí en el versículo 10 del capítulo 15, primer libro de Samuel, y dice así: la palabra del Señor vino a Samuel: lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones, le dice el Señor. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero dijeron: Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Hasta ahí, paremos un minuto ahí. Hasta ahí todo parece que está bien para Saúl,
pero parece que hay un punto de vista diferente de lo que Samuel escuchó de parte de Dios. Dios le está diciendo: lamento haber ungido como rey a Saúl sobre Israel, porque no ha obedecido mis mandamientos. Samuel no está en el lugar donde se ha llevado a cabo la batalla y en donde Saúl se encuentra. Sin embargo, dice que pasó toda la noche lamentándose, clamando delante del Señor, adolorido por lo que había sucedido. Y cuando va y se encuentra con Saúl, lo que escucha de los labios de Saúl es totalmente opuesto a lo que Dios le acaba de decir la noche anterior, porque le dice, primero lo saluda: que el Señor te bendiga. Qué bonito, ¿verdad? A veces los saludos o la apariencia de algunas personas pareciera que respetan la autoridad que Dios ha establecido, y pareciera que también son parte de la iglesia y están llevando a cabo una vida cristiana normal, ¿verdad? Y participativa, de acuerdo a la palabra de Dios, pero puede ser solo una apariencia. Vivimos en un mundo lleno de religiosidad, pero con muy poca vida cristiana práctica. Lamentablemente, los números pueden indicar que altos porcentajes de nuestra población y en muchos países se confiesan cristianos. Y esta semana que acabamos de terminar podemos ver multitudes en actos públicos, en plazas, en iglesias, en templos, declarando su fe en Jesucristo. Pero ya cuando vamos a la intimidad, cuando entramos a los hogares, a la vida personal y particular, ahí en el lugar de trabajo, ahí en la relación de matrimonio, en el respeto de los hijos hacia los padres, en el respeto de nosotros a las autoridades que Dios ha establecido, las cosas pueden ser un poco diferentes. Y es lo que pasaba en este caso. Porque Saúl le dice: he cumplido las instrucciones del Señor. Samuel, el profeta de Dios y juez sobre Israel en este tiempo, le dice: ¿y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Samuel, un hombre fiel al Señor, desde su niñez criado en el templo, tenía una sensibilidad espiritual y una conexión con Dios muy íntima. Y le está diciendo a Saúl: ¿y crees que soy tonto? En otras palabras, ¿verdad? Poniéndole mis propias palabras, ¿crees que soy tonto? Estoy escuchando a esas ovejas, esas vacas, y estás diciendo que cumpliste la voluntad de Dios, las órdenes que Él te dio, que has cumplido su palabra, y lo que estoy viendo es desobediencia pura. Pero mire lo que hace Saúl, porque muchas veces nosotros, al igual que él, y mucha gente que asiste a las iglesias, y muchos jóvenes y niños que van a escuelas cristianas, piensan que la apariencia es lo más importante. Participar solamente de actos públicos, en donde la multitud se declara cristiana. Pero Dios se fija en el corazón. Y le dice Samuel, bueno, vamos al versículo 15. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, le respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Entonces Saúl está reinterpretando la palabra de Dios, abriéndose camino entre lo que Dios le ha dicho, para reinterpretar y adaptar lo que él desea hacer y no lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Cuántas veces pasa así, verdad? Le pedimos cuenta a alguno de nuestros hijos jóvenes o niños incluso. Mira, ¿hiciste la tarea? Sí, la hice. ¿La terminaste? Porque mañana hay que ir a clase de nuevo. ¿Tuviste toda la vacación? ¿Hiciste la tarea? Sí, toda. Bueno, solo me faltan unas páginas. Ahí ya la cosa cambia. ¿Cuántas páginas te faltan? Pues solo puso el título y le falta toda la tarea. Sí, casi empezaba a hacerla. Pero eso pasa con los niños, pero a veces los adultos hacemos lo que hace Saúl también. Reinterpretamos a nuestra conveniencia muchos de los principios de la palabra de Dios y tratamos de justificarnos de una manera que es imposible delante de Él. Y a veces, cuando hay discusiones, ¿verdad?, en el hogar,
conflictos de esposo y esposa, y viene delante del consejero, ¿verdad? Y la esposa o el esposo dice, es que me faltó el respeto. ¿Es cierto eso? No, sí, yo solo le dije tal cosa. ¿Pero en qué tono se lo dijiste? Ah, bueno, a varios decibeles, ¿verdad? Y con palabras como lija. Pero yo no le faltaba el respeto. Bueno, estás reinterpretando la condición que te conviene a ti, ¿verdad? Pero si hubiéramos estado presentes y escuchando la manera como a veces nos tratamos, la manera áspera, la manera violenta en la que muchas veces respondemos, subimos la voz o usamos palabras groseras, aunque no necesariamente sean maldiciones o malas palabras, no estamos siendo amorosos, no estamos teniendo consideración ni amando y soportando a nuestro prójimo. Saúl está justificándose y diciéndole, la verdad es que las ovejas y las vacas que traemos, que son las más gordas y las más grandes, las traemos para presentarle una ofrenda, un holocausto al Señor tu Dios. Hasta bonito suena, ¿verdad? Y yo una noche que estaba leyendo esto decía, con Mateo, mi hijo, mira Mateo, ¿vos crees que cuando Samuel oyó esto le dijo, vaya, pues sí, está bueno, ¿verdad? Ya entendí. Pues sí, tenés razón. Es más, esa ovejita apartámela, ¿verdad? Y esa vaquita también, apartámela a mí. No, para nada. Dios jamás va a consentir una obediencia parcial, porque eso es una total desobediencia a su palabra. Miren lo que le dice Samuel, cómo lo interrumpe en el versículo 16. Hermanos, perdón, pero lo voy a leer con la emoción que Samuel lo tiene. Porque si lo leemos y se lo digo, basta. No fue así. Samuel le dijo, basta. Lo interrumpió, le gritó, le habló fuerte a Saúl y le dijo, basta. Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Fíjense qué declaración más fuerte, porque le enfatiza lo que Dios le mandó a hacer, que la autoridad que tiene viene de parte de Dios y que tenía que cumplir y obedecer completamente, a pie juntillas, lo que Dios le había dado. Ahora, Saúl no solamente trató de justificarse y de reinterpretar lo que Dios le había dicho, sino que ahora está tratando de buscar excusas y dice, yo sí he obedecido al Señor. Insiste Saúl, yo sí obedecí al Señor. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, y mira ahora lo que dice, los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Ahora Él viene a cubrir con mentiras su desobediencia. No reconoce su pecado. No reconoce el que debe rendir cuentas delante de un Dios santo que quiere que seamos totalmente obedientes. Y está ahora echándole la culpa a sus soldados. Y dice, es que fueron ellos. Fueron los soldados los que escogieron lo mejor de las vacas, de las ovejas. E insiste con su argumento para presentarle, dice, ofrecerlas en holocausto y ofrenda al Señor en Gilgal. Qué tremendo. ¿Cuántas veces a veces también nosotros queremos justificar nuestras actitudes, nuestro pecado delante del Señor? Muchas veces públicamente tratamos de comportarnos como que si nada ha pasado. Por supuesto, los seres humanos somos fáciles de impresionar. Somos fáciles de ser engañados, de ver en la figura de un personaje, en la manera como está vestido, en la manera como habla, en ese carisma que pueda tener un individuo o un grupo de personas, nos llaman la atención. Pero para Dios no es así. Él no ve el tamaño y la estatura de las personas. Él no ve la apariencia o lo
fino de sus ropas. Dios ve el corazón de las personas. Y en este caso, Saúl había pecado. Y Samuel le responde, y estas respuestas tienen unas palabras que son realmente dramáticas. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Imagínense qué pregunta. Porque muchas veces, incluso los que estamos sirviendo en algún ministerio, en algún grupo pequeño, podemos pensar que por servirle al Señor, Él va a estar agradado y nos va a dejar pasar algunas cositas en nuestra vida. Vamos a poder justificar el que desobedecemos en áreas específicas de nuestro corazón. A lo mejor estamos ocultando un lenguaje soez, obsceno, cuando no estamos con los hermanos, con la congregación. A veces dentro de nuestro propio hogar, con nuestro núcleo familiar, maltratamos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, o los hijos le faltan al respeto a sus padres o a los abuelos. Y aquí, lindo los hermanos, ¿verdad? Sirviendo. Parecería que el presentarle al Señor un sacrificio de servicio es mejor que obedecer. Pero aquí este principio nos deja claro que no es así. Y le dice Samuel, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Aquí le está poniendo bien claro el principio. La obediencia al Señor es sobre todas las cosas y en todas las áreas de nuestra vida. No importa en qué posición estemos, no importa la edad que tengamos, no importa el ministerio en el que le sirvamos, cuántos años tenemos de ser creyentes, si no estamos obedeciendo completamente su palabra, estamos mal. Y tenemos que humillarnos delante de Él. Y tenemos que corregir aquello que no hemos estado haciendo bien. Y tenemos que ir a la palabra para conocer las instrucciones específicas que Dios nos da. Instrucciones que muchas veces son fáciles de entender, pero no fáciles de seguir y obedecer. Hijos, obedezcan a sus padres. Honren a padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa. No está difícil de entender, pero ¿cuántas veces como hijos desobedecemos, faltamos al respeto, no honramos a nuestros padres y estamos cometiendo pecado? Y eso no es agradable porque estamos desobedeciendo su palabra. El Señor nos está diciendo en este texto que obedecer es más valioso que el sacrificio y prestar atención, es decir, cuidado a lo que Él nos ha enseñado en su palabra, es más que la grasa de los carneros. Y miren la comparación que hace del nivel de gravedad del pecado de desobediencia. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Qué terrible, porque uno dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Si aquellos que practican brujería, adivinación, que leen la mano, las cartas, no, eso es gravísimo, eso es jugar con Satanás. Pues mire lo que dice acá. La rebeldía es tan grave como eso. Y uno se queda asombrado de leer estos textos. Porque uno, sinceramente, cuando desobedece al Señor, no se siente tan malo. Y queremos hacer lo que hacía Saúl, ¿verdad? No, Señor, es que tú sabes, ¿verdad? Pues sí, las demás, el grupo de amigos, estos cheros me incitaron al mal. Me llevaron a ese lugar. Pusieron esa película pornográfica. Yo no quería, pero pues sí, ¿cómo? ¿Verdad? Eran más ellos. Pero yo te amo y te sirvo. Hermanos, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Tremenda declaración la que Samuel le hace a Saúl. Tú rechazaste la palabra de Dios, ahora Él te rechaza como rey. Esa autoridad que Él te delegó, ahora te la quita. Y te está pidiendo cuentas de esa autoridad que Él te dio. A cada uno de nosotros, hermanos, en la posición que estamos, Dios nos va a pedir cuentas también. Puede ser que aquí mismo, en esta vida, y si no, seguramente cuando estemos en su presencia. Porque toda obra que nosotros hayamos hecho será probada como por fuego. Si fue buena, va a permanecer. Y si no, va a ser quemada por el fuego. Así que procuremos que nuestro servicio
esté primero acompañada de la obediencia a la palabra del Señor, para que no tengamos de qué avergonzarnos. Porque dice este pasaje que es muy importante, que prestemos atención cuidadosamente y seamos obedientes a la palabra. Ya en el versículo 24, Saúl tiene un cambio de actitud, al menos aparente. He pecado. Bueno, salieron las palabras que tenía que decir desde el principio. He pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Mire qué tremenda es la presión de otros, la presión de grupo. Porque ahora, ciertamente Saúl dice, he pecado, pero todavía no asume él su culpa. Todavía está justificándose en ponerle la culpa a sus soldados de haberlo presionado a perdonarle la vida al rey, a Agag, y también al ganado que llevaban como sacrificio. Atrás, si ustedes se fijaron, cuando Samuel llega, le dicen que Saúl ha salido porque se fue a edificar un monumento para sí. O sea que Saúl tenía graves problemas de carácter, graves problemas de su personalidad. Él era, si ustedes se recuerdan cuando fue electo y ungido como rey, el más alto de hombros sobre todos los hombres en Israel, ¿se recuerdan? Su apariencia era de un hombre grande, fuerte, probablemente atractivo, que el pueblo de Israel se sentía orgulloso de la apariencia y del tamaño de un rey como Saúl. Pero resulta que en el corazón de Saúl era de este tamaño, mira. Su carácter era chiquito. Y así se veía a sí mismo. Y en varias ocasiones podemos ver que él tenía graves problemas de personalidad y de carácter. Por eso cuando tuvo una victoria se fue a construir un monumento para sí mismo. No sé qué tipo de monumento, ¿verdad? Probablemente de piedra o de madera, para que ahí lo ensalzaran. A propósito, la mayoría de personas que tienen graves problemas de carácter débil, chiquito y que se ven de menos, tratan de mostrarse exageradamente fuertes, grandes, atractivos, para cubrir ese carácter débil y pequeño que tienen. Solo lo digo para que ustedes detecten esas características. Alguien que tiene un carácter equilibrado y que está conforme a la medida de su fe, no tiene necesidad de andar montando tremendos shows para que sea alabado y reconocido. Saúl lo hacía porque él tenía un carácter pequeño, débil. Y ahora le está echando la culpa a sus soldados. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. Ahora quiere ir y junto con Samuel, el profeta de Dios, ir a adorar al Señor. Y mira Samuel lo que hace. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Se lo enfatiza nuevamente. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl le agarró del borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Vamos a dejarlo ahí. Sigan ustedes leyendo esta historia que es muy interesante. Pero mira cómo es Dios. Y es algo que a veces yo no logro entender totalmente la manera como Dios va obrando en la vida de las personas, sobre todo en aquellos a quienes Él ha delegado una gran autoridad y una gran responsabilidad. Como algunas personas, como Saúl, tienen influencia sobre naciones y algunos tienen influencia en sus acciones y decisiones hasta sobre el mundo entero. Estamos viviendo un tiempo en el que hay líderes por todos lados del mundo muy autoritarios, que al igual que Saúl probablemente tienen un carácter bien pequeñito y entonces tienen que mostrarse exageradamente poderosos delante de los hombres para sentirse seguros, porque en el fondo de sus corazones tienen inseguridad y miedo de que los demás no lo respeten. Y
Estuve la semana pasada en las vacaciones, me invitaron a ir a Estados Unidos y estuve en Washington. Y ahí está el señor Trump, ¿verdad? Todos los días tiene una decisión radical, financiera, sobre política, sobre relaciones con otros países. Muchas de ellas son realmente demasiado drásticas, que incluso se salen de las leyes que ellos tienen. Pero él quiere arreglar las cosas rápido y a su manera, aunque tenga que arrastrar a todo el país y a todo el mundo en una situación de crisis, porque ahorita literalmente eso es lo que está pasando, ¿verdad? Está afectando muchas situaciones de las cuales todos nosotros vamos a tener alguna consecuencia ya, pronto, porque sus decisiones son muy radicales y muy fuertes. Bueno, oremos por él para que el Señor, al igual que a Saúl, le pida cuentas y reaccione y pueda reconocer que él tiene que ser sabio, prudente y reconocer que la autoridad le ha sido delegada de Dios. Pero no solo los presidentes, no solo los reyes, nosotros como padre de familia, como madre de familia, como siervos del Señor que tenemos a nuestro cuidado algún grupo de personas, o los que son maestros o maestras en una escuela, en una universidad, o jefes en algún lugar de trabajo, también a nosotros el Señor nos va a pedir cuentas. Y tenemos que asumir esa responsabilidad delante de Él. Ya no por la apariencia, ya no por quedar bien con las personas, porque eso es imposible. Vamos a quedar bien con unos y mal con otros, pero delante de Dios tenemos que obedecer su palabra, sus mandamientos y tratar de ser genuinos, no teniendo más alta estima de nuestro ser de lo que debemos tener según la medida de fe que Dios nos ha dado. No mandando a hacer monumentos para nosotros, no pensar que como padre le puedo gritar a mis hijos y maltratarlos, porque eso no es lo que Dios me ha mandado a hacer. Como esposo no tengo la autoridad para herir a mi esposa, ni física ni emocionalmente, sino para tratarla como vaso más frágil, porque de todo eso le voy a rendir cuentas a Dios. No puedo justificarme. Es que no nos entendemos, es que mis hijos están en la adolescencia, es una edad difícil. Sí, todo eso sí, pero estoy sujeto a Dios. Y Dios es bueno, y Dios es santo, y su palabra es recta, y es lámpara a nuestros pies, que nos ilumina para que podamos no solamente tomar decisiones sabias, sino comportarnos todos los días de acuerdo a su voluntad. Y si en algún momento hemos pecado, porque vamos a pecar y a fallar, que seamos prontos para venir delante de Él y no esperemos lo que pasó en el caso de Saúl, de que nos mande a amonestar fuertemente a través de otra persona o a través de una prueba dura que nos tenga que quebrantar y humillar. Así que, hermanos, esta historia, que pues es un poquito más larga, ustedes la pueden leer todo el capítulo 15, es un momento bastante triste en la vida de Saúl y para la nación de Israel, porque era su primer rey. Todos estaban orgullosos de él. Habían vencido a Amalek, pero no había obedecido completamente a la palabra de Dios. Él estaba más interesado en su imagen, tanto así que aún en su arrepentimiento aparente le dice a Samuel: vení, acompáñame delante del pueblo para que vean. A él le interesaban las apariencias y no su corazón. No imitemos a Saúl en eso. Que lo que vivimos, que lo que los demás ven, sea genuino, que sea lo que hay en nuestro corazón, que podamos ser obedientes a la palabra y que si en algún momento nos vemos tentados a pecar, a fallar, oremos, acudamos al Señor en oración, acudamos a otros hermanos para que nos ayuden y nos sostengan, que estemos rodeados de la comunión de la iglesia, que nos ayuda también a permanecer fieles y que seamos sensibles a la voz de Dios para que nuestros corazones sean dóciles. Respetemos la autoridad, oremos por ellos, oremos para que Dios les guíe, pero nosotros, en la medida que también tenemos autoridad delegada por Dios, que el Señor también nos guíe como padres, como esposos, como maestros, como directores, como jefes en algún lugar de trabajo, para que también seamos sabios y podamos bendecir con nuestro trabajo, con nuestro servicio a los demás y agradar a Dios a través de la sujeción a su palabra. Es tremenda esta historia, les invito a que puedan leerla, ¿verdad?, al llegar a su casa y puedan compartirla tal vez con su familia, con sus amigos, y
y aprender algunos de estos principios acerca del respeto a la autoridad que Dios ha delegado, pero también la responsabilidad que cada persona ha recibido de parte de Dios, porque le vamos a rendir cuentas. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la vida de Samuel, tu siervo. Gracias por Saúl, que también esta noche nos ha servido de ejemplo de cómo tú delegas autoridad sobre padres, madres, maestros, pastores, líderes, reyes y presidentes, pero también, Señor, tú nos pides cuentas y nos das a través de tu palabra la guía para que podamos obedecerte, para que podamos honrarte. Permítenos a través de tu gracia y del poder del Espíritu Santo poder practicar toda esta palabra en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en nuestras relaciones de matrimonio, en nuestros lugares de trabajo, de estudio. Acompáñanos, Señor, a través de tu Espíritu para que podamos ser obedientes, para que no tengamos más alta estima de nosotros mismos de lo que debemos tener, sino que pensemos con cordura conforme a la medida de fe que tú nos has dado. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.